Muy buenos días, bienvenidos, que la gracia y la paz de Dios sean con ustedes y como siempre muchas gracias por acompañarnos, a los que ya tienen costumbre acompañarnos. Como siempre les pedimos y les solicitamos sus oraciones, que nos levanten ante el Señor para que nos ayude, nos fortalezca, nos dé ánimo y nos provea por las necesidades que tenemos aquí en esta parte de Michoacán, donde estamos aquí precisamente en Pajacuarán, Michoacán, trayendo el Evangelio a estas partes de México. Y como siempre les digo y les agradezco también que nos acompañen, que tengan sus Biblias con ustedes. Y también les aviso que vamos a estar en YouTube. Siempre subimos los mismos videos a YouTube en el mismo nombre. Nos encuentran por medio de Capilla Calvario Iglesia El Camino. Así que les exhortamos que por favor se suscriban al canal y nos ayuden a promovernos y que también en medio de las oraciones también gracias le damos por su apoyo, por orar por nosotros y levantarnos ante el Señor. Y si pues se encuentran este video, en vivo, pues ojalá que nos acompañen hasta el final. Y si se lo encuentran ya después, más tarde, ojalá también sean bendecidos por medio de este estudio. Y nuestro propósito, como siempre, es aprender más de Dios, estudiar y escudriñar las Escrituras y aprender por medio de ellas, que el Espíritu Santo nos dé la habilidad de aprender y de enseñarnos para conocer más de Él y que nadie nos pueda engañar y poder estar así viviendo una vida agradable a nuestro Señor y conocerlo más y enamorarnos más de Él. Estamos pasando por el libro de la carta de los Efesios. Ahorita estamos estudiando el capítulo 5. Hoy vamos a estudiar solamente del versículo 18 hasta el 21 y esto es con el propósito de prepararnos, porque lo que viene enseguida acerca del matrimonio, acerca de lo que Dios habla, es preciso prepararnos para tomar todo en contexto y aprender bien lo que la palabra de Dios dice al respecto. Así que en nuestra Biblia vamos a estudiar hoy el capítulo 5 desde el versículo 17 para tomar el contexto, desde el 15 hasta el 21 para tomar como el contexto en el que nos está enseñando Pablo aquí en esta carta de los Efesios. Así que la palabra del Señor dice en capítulo 5, versículo 15 hasta el 21: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre ustedes, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Señor, le damos muchas gracias por este tiempo, por este lugar. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo sea poder de nosotros, Señor, que nos llene, que se haga sentir, Señor, aún en la distancia, que nos una en un mismo espíritu, en un mismo corazón, estando entrelazados por medio de su poder, Señor. Bendiga este tiempo, ayúdenos a entender su palabra y sea usted nuestro maestro, Señor, porque mi inhabilidad de poder predicar estas palabras, Señor, que sea quitada, que su Espíritu Santo sea el que me empodere, que yo solamente sea una voz y que usted sea el artífice de la enseñanza de este día, Señor. Bendiga este tiempo, Señor, llénanos de usted, únjanos con su Espíritu, Señor, que podamos estar en conexión con usted, aprendiendo más y siendo edificados por su presencia, Señor. Se lo pedimos, se lo rogamos, dándole gracias
en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, en el contexto en que estamos viendo esto y como Pablo está hablando acerca de que no seamos como el mundo, que no busquemos las cosas del mundo, pero que busquemos las cosas de Dios. Y por eso empieza aquí que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y eso tiene el sentido en que, en el contexto que Pablo está enseñando, es que así como la persona que se emborracha con vino y con el alcohol está siendo controlada por él, el creyente de la misma manera, cuando está lleno del Espíritu, es controlado por el Espíritu. Es como dijo Pablo desde el primer capítulo, cuando empezamos a estudiar esta carta a los Efesios. Y precisamente la última parte del capítulo 1, la última parte del versículo 13 del capítulo 1 dice: fuiste sellados con el Espíritu Santo de promesa. Y en ese sentido Pablo continúa enseñándonos en estar llenos del Espíritu, en no estar llenos, primordialmente aquí menciona el vino, el alcohol, no estar llenos de alcohol, pero estar llenos del Espíritu. Y por eso fuimos sellados con Él. Y ya estudiamos a fondo qué es estar sellado del Espíritu, y es la acción de Dios que hizo al punto de al nacer de nuevo nosotros. La palabra en griego para llenar indica en ser llenados vez tras vez, o sea que continuamente. Es como cuando estás llenando una taza o algo con líquido, con agua, y se está rebosando, así es el sentido que enseña aquí Pablo, de estar continuamente llenos del Espíritu. Así que así esto es más que estar llenos del Espíritu, estar rebosando del Espíritu. Pablo no es una sugerencia de Pablo, es un mandato para todos los creyentes en Efeso y para todos nosotros también. Y desde este momento y hasta el final de este capítulo y del libro, de la carta, va a ser a los cristianos, se está dirigiendo a los cristianos. Y la realidad es que no todos los cristianos estamos llenos del Espíritu siempre. Y eso lo podemos testiguar todos. Y si somos sinceros, no es que estemos llenos del Espíritu Santo siempre, porque nuestras fallas vienen de ahí. Que dejamos de estar llenos del Espíritu Santo, entonces empezamos a fallar, a claudicar, a tropezar, a pecar inclusive, si no estamos llenos del Espíritu. Porque eso hemos sido sellados, y ese sello es permanente. No quiere decir que es diferente a ser quitados o ser que se nos quita la salvación. Pero es continuamente estar lleno del Espíritu. Quiere decir que siempre estemos actuando de acuerdo con Él. Y sabemos plenamente y sinceramente, sabemos que no todo el tiempo estamos llenos del Espíritu. Porque fallamos y caemos y pecamos. Y eso es porque, aunque estemos sellados, no todo el tiempo estamos llenos del Espíritu. Y es un sello que el verdadero cristiano tiene, que ese sello es el que nos da la salvación cuando nacimos de nuevo. Pero ya lo estudiamos eso mucho desde el primer capítulo de esta carta a los Efesios, pero después no voy a pasar más tiempo en ello, pero en este contexto es el que está hablando Pablo también. Y también en Efesios, en esta misma carta, en el capítulo 4, cuando lo estudiamos, menciona de nuevo, cuando dice en la última parte del versículo 30 del capítulo 4 aquí, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Y qué es el día de la redención? Cuando el Señor nos lleve a su presencia, porque el Señor vendrá por su iglesia. Y muchos no creen, aunque sean cristianos, no creen en esto, que el Señor vendrá por su iglesia antes de la tribulación y que nos llevará con Él. Y eso va a ser el día de la redención. Eso tiene que ver mucho con lo que Pablo nos confronta en la última parte del capítulo anterior. Porque solamente las personas llenas, selladas del Espíritu Santo pueden recibir y actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Esto aplica a todos los cristianos en general. El verbo ser llenos es pasivo. Así que no nos llenamos nosotros mismos. No es como decir, yo declaro,
yo declaro estar lleno del Espíritu Santo. Más bien es permitimos, por medio de nuestros corazones, de estar limpios de corazón, permitimos que nos llene el Espíritu Santo. No es algo que se gasta tampoco. Es como mucha gente dice, bueno, esto o esta persona es mi motor, como esto es lo que me hace andar. Y el Espíritu Santo no es como la gasolina de un motor, que se gasta y hay que ir a llenarnos otra vez. Es continuo llenar, no se desgasta, pero no necesitamos llenar el tanque. Vamos por más cuando se vacía el tanque, no es así. Pero para poder mejor explicar lo que quiere decir Pablo aquí, es la misma escritura. Como dice en la Biblia, en Lucas capítulo 4, versículo 28, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Y qué es la ira? Que los líderes religiosos ante Jesús se llenaron de ira, se llenaron de coraje, y los controlaba el coraje. Eso es lo que controla a mucha gente. Hacen las cosas porque son controlados. Si no somos controlados por el Espíritu Santo, somos controlados por otra cosa. La ira, la decepción, somos controlados por el coraje, por el odio. Y eso es lo que sentían los líderes religiosos en contra de Jesús, por cuando dice aquí en Lucas, en ese contexto habla, que estaban llenos de ira. Y por eso querían matar a nuestro Señor Jesús, porque los agobiaba el odio, y porque venía esa perfección en Jesús, y esa autoridad con que Él hablaba, y ellos no se querían someter a la autoridad de Jesús. Por eso le tenían un odio, porque aparte de que el Señor es perfecto, ellos lo odiaban esa perfección en vez de someterse a Él. También vemos esta misma similitud en Hechos 13, versículo 45, cuando dice que, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Eso era cuando Pablo predicaba. Y es en ese mismo sistema que los mismos esos judíos, líderes religiosos, miraban que la muchedumbre venía a Pablo y escuchaba lo que él tenía que decir acerca del evangelio, se llenaban de odios, estaban controlados por la envidia también, y se opusieron al ministerio de Pablo y de Bernabé. Pero también algo muy importante, el estar llenos del Espíritu quiere decir estar constantemente controlados por el Espíritu. Esta gente que nos dice aquí en la Biblia estaba controlada por la envidia, estaba controlada por el odio, y si somos sinceros, cuando no estamos controlados por el Espíritu Santo, las cosas que nos controlan son de este mundo. Así que tenemos que también la envidia, la avaricia, todo eso que Pablo menciona en el libro de Gálatas, capítulo 5, cuando son los frutos del mundo. Esas son las como la mentira, el odio, todo eso domina al hombre cuando no estamos controlados por el Espíritu. Y eso es el Espíritu que nos controla a nosotros como cristianos, controla nuestras mentes, nuestras emociones y nuestra voluntad. Porque así hay ese, como el Espíritu Santo es el regulador. Porque sí, somos capaces nosotros como humanos de sentir en lo que los fariseos sentían en este caso en contra de Jesús. Somos capaces de sentir envidia, de sentir coraje, rencor, odio, de tener recelo, resentimiento los unos con los otros. Pero ¿quién es el regulador? El que controla nuestros sentimientos, nuestras mentes y nuestros corazones es el Espíritu Santo. A eso se refiere Pablo al hablar de eso. Así que no es cosa más allá de este mundo, porque sí, como digo, somos capaces de sentir odio, rencor, coraje, envidia, sí, porque somos humanos, pero tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos toma y nos dirige, nos aplaca nuestros ímpetus y nos llena de su poder, porque es el poder del Espíritu Santo que nos lleva a calmarnos, que nos lleva a perdonar, el que nos lleva a actuar de una manera contraria a este mundo.
a los sentimientos de este mundo. Por eso es importantísimo estar siendo controlados, siendo llenados del Espíritu Santo. No nos convierte en relojes, en robots que no tenemos sentimientos ni coraje. No es eso. Es que el Espíritu Santo nos llena de su paz, de su amor, y somos capaces de tener paz en las dificultades, como vamos a ver un poquito más adelante. Somos capaces de sentir amor por aquellos que nos han hecho daño. Esa es la diferencia entre un cristiano lleno del Espíritu y una persona que se deja llevar por las emociones y los sentimientos carnales de este mundo. En ese contexto es el que está hablando Pablo. Pero también hay que advertir de otra cosa, que estar llenos del Espíritu, como en muchos lugares enseñan y dicen, que estar lleno del Espíritu, si no hablas lenguas, no estás lleno del Espíritu. Si no bailas alocadamente y gritas despavorecidamente o te revuelcas en la tierra, no estás lleno del Espíritu Santo. Esos son pamplinas también, Eso no es, el Espíritu Santo nos trae control propio que nos lleva a tener ese estado de alabanza, pero también de respeto a nuestro Señor. No es de esas maneras de estar hablando palabrerías inentendibles y pretendiendo que sea lenguaje, un don de lenguas. No es así, porque Pablo dice, el don de lenguas es para mí, para el Señor. Y prefiero que ustedes tengan otros dones, pero si tienen el don de lenguas, úsenlo para ustedes. El Señor es cuando el Señor nos usa y habla, sí se lleva a cabo, claro que sí, porque es un don que Dios da del Espíritu también, para que la gente pueda hablar en lenguas. Pero Pablo dice que tiene que darse en paz y tiene que haber una interpretación. Si no hay interpretación, entonces cálmense. Si no hay interpretación, entonces no es el Espíritu, son puras payasadas. Y tenemos que tener en cuenta eso. Tampoco es incontrolablemente gritar y cantar, oh, estoy lleno del Espíritu. Se empiezan a empujar unos con otros, bailando de acá. Y eso no es el Espíritu Santo de Dios. Esas son cosas extrañas al Espíritu Santo, por cierto. Así que debemos tener cuidado en balancear cómo es lo que la palabra dice acerca de estar llenos del Espíritu Santo. Que no es más evidente el estar llenos del Espíritu Santo cuando tú sientes amor, cuando sientes esas ganas de dar la salvación o que la gente sea salva, aún aquella que te hizo daño. Esa es más muestra del Espíritu Santo en uno, porque ese es el Espíritu de Dios teniéndote a ti controlado, lleno de confianza en Él, sabiendo que Él lleva y vigila tus pasos. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. También Pablo menciona aquí en el versículo 19 de Efesios 5, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Y gozo, así mismo cuando mencioné acerca de Gálatas capítulo 5, donde menciona los cosas del mundo, también menciona los frutos del Espíritu, a partir del versículo 21 en adelante, y ahí menciona el gozo como un fruto del Espíritu Santo. Y es el gozo del cristiano. El gozo del cristiano no es una emoción superficial que depende de las circunstancias, pero más bien es una experiencia profunda y confianza, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Es decir, que el cristiano puede tener gozo aunque padezca dolor y sufrimiento. Esa clase de gozo determina la condición espiritual de la persona. Pablo lo explica perfectamente cuando escribió por medio del Espíritu Santo en Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pero he aprendido a contentarme. Esa es la palabra clave. Contentarme, estar a gusto, estar en paz, estar contento, cualquiera que sea mi situación. Y eso claro que cuesta trabajo, no es tan fácil decirlo como sentirlo, ¿verdad? Pero es en esos momentos
donde si tenemos la paz de Dios en medio de la necesidad, en medio de la tribulación, en medio de los ataques, es cuando estamos allí siendo contentos y con gozo cristiano. Porque el gozo del mundo es pasajero. Llegan por un momento y se va. El gozo del cristiano se expresa cantando salmos, canciones en su corazón y sus labios, y las canciones vienen de Dios mismo. Y esas canciones no pueden ser cantadas aparte del Espíritu Santo tampoco. Y vaya que Pablo habla por experiencia, porque él y Silas se gozaron y cantaron a Dios en medio de la tribulación, encadenados en un calabozo, en la prisión. Y él lo dice por su experiencia. Y tomemos en cuenta que todo lo que se nos enseña no está más allá de poder hacerlo, porque nos enseñan con el ejemplo. Recordarán en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25, y si no se acuerdan de que se los leo rápidamente, dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Me imagino a la gente, ellos no se quejaron de nada, no se quejaron por estar presos. ¿Por qué me apresan si lo que quiero yo es promulgar la palabra de Dios? ¿Por qué estas injusticias? Al contrario, se agarraron cantando al Señor. Eso quiere decir que tenían el gozo que sobrepasa cualquier entendimiento, que sobrepasa cualquier situación. Ellos estaban prisioneros, encadenados en un calabozo, y el resultado de que ellos cantaran alabanzas en medio de su tribulación fue que el carcelero se convirtió y fue salvo, él y toda su familia. Por eso es la gran obra del Espíritu Santo, así funciona. Que no es para uno, Pablo decidió cantar alabanzas junto con Silas. Pero eso vio el carcelero. ¿Qué tienen estos? ¿Por qué se gozan? Seguro otros presos que estaban ahí, estos locos, han de estar borrachos. Por eso están cantando ya, los metieron a la cárcel por problemáticos borrachos allá afuera, y ahora se ponen a cantar aquí adentro. Pero no estaban borrachos, estaban llenos del Espíritu Santo. Y es la misma escena cuando en los primeros capítulos, en el capítulo 2 de los Hechos, cuando la gente empezó a hablar en lenguas llenos del Espíritu Santo. ¿Qué decían los demás? Esos están borrachos. Mira cómo están expresándose, cómo hablan diferentes lenguajes. Pero los que estaban ahí reconocían los lenguajes. Y es otra cosa acerca del hablar en lenguas. Que hablar en lenguas no se trata de hablar garabateos. Se trata de lenguas, de idiomas que existen. Y la gente decía, ¿están borrachos estos? No, estaban llenos del Espíritu Santo. Lo mismo que Pablo y Silas. Y ellos, es como decir, no es disfrutar la adversidad, no es disfrutar los problemas, los ataques, pero es alabar a Dios en medio de ello. Eso es estar llenos del Espíritu Santo. Eso es estar llenos totalmente, experimentar el gozo de Dios, que eso no es tan fácil. Porque si estamos llenos de nosotros, de nuestro propio egoísmo, entonces vamos a reclamar, vamos a enojarnos, vamos a resentirnos por la situación. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, nos va a llenar a rebosar. ¿Y qué vamos a hacer? Glorificar a Dios. Eso es la plena demostración de estar llenos del Espíritu Santo. No es estar, porque es fácil cantar con algarabía, con mucho gozo y estar contentos, felices, cuando todo está bien. Porque es un resultado emocional. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay algo que nos mueve a alabar a Dios, glorificar su nombre, aún en las circunstancias. Que por cierto, Dios tiene en su sabiduría, nos pasa por esas circunstancias, nos pasa para enseñarnos. Y muchas veces, en lugar de darle gracias,
nos quejamos. Y es donde las pruebas vienen. Y tan grande es Dios, que aunque fallemos esas pruebas, no nos hace crecer, pero nos regresa a ese mismo lugar a volver a pasar la prueba. No nos descalifica, pero nos lleva de nuevo a pasar las pruebas. Así que mientras estamos llenos del Espíritu Santo, experimentamos en ese sentido el gozo, la unidad en el Señor. Por eso se cantan himnos, canciones para el Señor. Eso es todo enfocado al Señor, no está enfocado en uno. Decir, mira qué bonito canta, o qué canciones, o no, mira cómo yo levanto las manos y yo requiero, no, es tú, Señor, toda gloria y honra, porque hay muchas canciones que cantan en los grupos, en las iglesias, que se trata de ellos mismos, que dicen, yo te alabo y yo te amo, yo hago todo esto, Señor. Pero la canción debe decir, yo te alabo, Señor, gloria a ti, gloria y honra por siempre y para siempre, y tú eres lleno de virtud, de gloria, de todo poder. Se trata de Dios, se trata de Jesús nuestro Señor, no de nosotros. Eso es cantar alabanzas al Señor en medio de todas las tribulaciones, experimentar juntos en el sentido de gozo, unidad en el Señor, porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, y es todo lo que necesitamos. Y nuevamente toda atención está hacia el Señor, no a los demás ni a nosotros mismos. Es todo gloria, toda honra y poder para el Señor. El versículo 20 aquí de Efesios 5 nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo. Ser agradecidos a Dios promueve la armonía en la casa. Y se da cuenta de las riquezas más importantes que no son materiales. Sí, eso produce en nosotros esa humildad como personas de Dios, como personas que pertenecemos a nuestro Señor. Porque las personas egoístas piensan que se merecen todo. Yo hago todo esto, yo te alabo, yo leo la Biblia, yo me pongo de rodillas en oración, yo me merezco que me bendigas y que quiero recibir esto de ti, Señor. Entonces es hacer un trato con el Señor. Eso no es alabarlo a pesar de todo. No, las personas egoístas más quieren recibir y nunca quieren estar agradecidos ni agradecen y no están dispuestas a dar nada. Y nunca son agradecidas. Un corazón agradecido siempre es humilde y ese corazón reconoce que Dios es el que da y es el que quita también. Y eso es estar agradecidos a Dios siempre, como Santiago dice en capítulo 1 de Santiago, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Es consistente el Señor. No anda variando, decir, te voy a dar esto, te lo voy a quitar. No, el Señor siempre está seguro en lo que da. Y seguro también que todos nosotros somos agradecidos por algunas cosas. Algunas ocasiones especiales estamos agradecidos con Él cuando el Señor nos bendice grandemente y cuando se muestra, cuando nos da ese favor y somos bendecidos por Él, pues agradecemos al Señor, pero nunca le agradecemos por las tribulaciones, ¿verdad? Nunca le agradecemos por hacernos pasar por pruebas difíciles. Y eso no está en nosotros. Pero está en el Espíritu Santo cuando nos llena. Te agradezco, Señor. ¿Qué quieres enseñarme por medio de esto? Gracias por enseñarme, Señor, por medio de esta prueba y esta necesidad. Quiere que siempre aprendamos de Él, porque en nuestros propios medios no podemos ser agradecidos en medio de las tormentas, en medio de las pruebas. No podemos ser agradecidos. No está en nosotros. Por eso el Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva a agradecerle al Señor, es por esas pruebas. Así que así nos dice Pablo, estar llenos del Espíritu, cantemos salmos y seamos agradecidos. Esto es porque sí se puede, Él lo hizo. Y vaya, cuando Pablo es el que está hablando, acordémonos de la vida de Pablo. Cuando el cristiano se encuentra en situaciones difíciles, debemos inmediatamente dar gracias a nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu.
Porque el poder del Espíritu es el que nos va a llevar a darle gracias a Dios en el nombre de Jesucristo por las pruebas que estamos pasando, para no quejarnos en nuestros corazones y no acongojarnos, porque el diablo está listo, El diablo está listo, porque el diablo no puede leer nuestros pensamientos. Él no puede meterse en nuestras cabezas, como muchos dicen. El diablo me metió este pensamiento. No es cierto, eso no es cierto. El diablo no puede hacer eso. Pero el diablo oye los murmuros, oye las quejas, y ahí es el que se mete. Y ahí se dice, oh, entonces Dios, mira lo que está pasando contigo. No. O también te engaña y decir, no sirves para nada. Mira cómo fallaste de feo. Y porque te estás quejando, porque pues esa es tu culpa. El diablo se mete en eso, cuando nos quejamos, cuando nos sentimos todos derrotados, él se va a meter para acongojarnos más y destruirnos más. Así que, pero dar gracias en el Espíritu derrota al diablo y glorifica a Dios. Tenemos que tener eso en mente. La palabra gratitud viene de la misma raíz de la palabra gracia. Y hemos experimentado la gracia de Dios, entonces debemos ser agradecidos por lo que Dios nos manda. Agradecer y pensar también viene de la misma raíz. Agradecer y pensar. Y así que si pensamos, entre más pensamos, más agradezcamos. Y no murmuremos en nuestras propias mentes. Y no nos quejemos en nuestras propias mentes. Porque sí, bueno, no estoy diciendo que no sintamos ese dolor de las pruebas. No estoy diciendo que no sintamos ese desconforte, claro, porque sí se siente. Pero alabemos a Dios en medio de ese desconfort, en medio de esa tribulación, en medio de esa angustia. Alabemos a Dios. Porque ¿quién nos lo dice? El experto de toda angustia. Pablo, el experto del desánimo. Pablo, el experto de los que los atacaron, lo apedrearon, lo agarraron a palos, lo latigaron. De esa experiencia está hablando Pablo, porque sí se puede alabar a Dios en medio de todo eso, gracias al Espíritu Santo. Entonces es Pablo, ¿cuántas veces leímos en el libro de los Hechos? Que ya también en medio y al final de su ministerio, él también cobraba desánimo. Se sentía desanimado. Jesús mismo tenía que venir a reanimarlo. Eso es importante de entender, que no todo es gracia, no todo es júbilo y felicidad y lleno de dones y bendiciones. También van tribulaciones en la vida cristiana. Y tenemos que alabar a Dios en medio de eso. Y no es que tengamos, pero eso nace cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Es una manera natural. Porque el hombre natural, carnal, nos lleva a quejarnos, a lloriquear, a decir, no es justo, no es justo. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, alabado sea el Señor en medio de esto. Como dice Job, el Señor da y el Señor quita, alabado sea Dios. Y esa es la actitud que nos está enseñando Pablo en medio de esto. Y esto tiene mucho que ver con nuestro estudio la próxima semana. Por eso quería tomarme un tiempo en esto, en cómo estar llenos del Espíritu Santo. Porque sin estar llenos del Espíritu Santo no vamos a poder lograr lo que Pablo nos enseña acerca de lo que dice aquí en el versículo 21. Y vamos a leer la próxima semana del versículo 21 hasta el 33, al final de este capítulo 5. Por eso quería parar un tiempo de esto, como dice el versículo 21 aquí de Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto tiene que tomarse espiritualmente. Esto no es tan literalmente como es. Y Pablo completa este punto en lo que hizo acerca de los versículos 18 al 20. En este versículo como que lo quiere cerrar de esa manera. Por tanto, está lleno del Espíritu Santo, someteos a unos a otros en el temor de Dios. Así que el Espíritu nos lleva a poder someternos. La vida del creyente también es un punto
de partida de los versículos que vienen a continuación y relata cómo miembros de la familia cristiana se deben relacionar y someterse. En el lenguaje griego se refiere a ser absolutamente controlado por otra persona. No se refiere a eso. Eso es lo que quise decir. No se refiere totalmente y hay unos que usan esto para que los líderes de las religiones o los líderes de las sectas usan esto para decir a la gente: sométete a mí, tienes que someter a mi autoridad. Totalmente. Eso no significa lo que quiere decir Pablo. Pablo se dice que sometan en el amor a Dios. Y es como algo voluntario de lo que está diciendo. No es que te sometas porque yo digo que te sometas. Y una vez más, muchos líderes religiosos hacen eso. Sométete porque así dice la palabra, que tienes que someter ante mí. Tienes que hacer lo que yo te diga, tomar control de tu vida. Eso no es de esa manera, son una vez más sectas. Así que lo que Pablo está explicando aquí es que voluntariamente uno asuma estar bajo la autoridad de otra persona. Esto no quiere decir que la persona se subyugue rindiendo su propia voluntad a una figura de autoridad, como una vez más digo, como algunos falsos maestros usan para tomar control de la vida de los que los siguen a ellos. No es así de esa manera, pero ese es en el temor de Dios. Jesucristo lo explicó mejor que yo pudiera explicar. Puedo gastarme aquí todo el día tratando de explicar lo que Pablo está diciendo, pero podemos más bien por medio de la palabra de Jesucristo. Cuando él en Lucas 22, del versículo 24 al 27, dijo: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos era el mayor. Esos son los discípulos que estaban buscando ya sus puestos, estaban escogiendo: yo me merezco este puesto porque mira que yo soy mayor que tú. Todos eran humanos también, no eran perfectos. Pero del de 25 al 27 dice: pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ese es el ejemplo que Jesús les dio. En este mismo contexto, cuando el Señor también lavó los pies de sus discípulos, les enseñó que es más grande aquel que se usa su autoridad para edificar a los demás. Ahí podemos ver la diferencia. Ahí podemos ver, nadie va a usar esta palabra de Dios para someter a los demás y tener un corazón noble y justo. Cuando esa persona con autoridad se humilla ante los demás para engrandecerlos, para edificarlos, entonces eso es lo que quiere decir aquí Pablo. Eso es someterse. Y Jesús, vaya que les enseñó a someterse, a lavar los pies de los discípulos. Se extrañó, además Pedro decía: no, Señor, ni me toquen los pies. ¿Qué va a hacer que usted, Señor, me lave los pies a mí? Que le digo: Jesús, si no deja lavar los pies, no tiene nada que ver conmigo. Entonces dijo Pedro: pues báñame completamente, Señor. Eso es lo que es ser un buen líder, someterse ante los demás. Hay muchos pastores en los movimientos cristianos que se creen reyes, que dejan que la gente les sirva, que le dan que pastor para acá, que pastor para allá, que mire, que le dan lo mejor de lo que hay, que le dan el mejor asiento de lo que hay. Eso no es lo que está enseñando Pablo aquí. Como pastores somos también miembros de un cuerpo, solamente que Dios tiene puestos para cada quien, pero no somos más que sirvientes. Y tenemos que ser humildes y edificar a los demás, hacer sentir a los demás y someterse uno a ellos también. Es un mutuo sometimiento que tiene que hacer, porque dijo Pablo en Romanos 12:10: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y eso es
Eso es, no dice, no, los pastores están aparte. Los líderes están aparte allá, ellos no se tocan. No, eso es unos con otros. Lo único que cambia en una hermandad cristiana es las posiciones, porque sí hay posiciones, sí hay control y hay orden en el cuerpo de Cristo. Pero de eso a que haya superiores a otros, no se trata de eso. Y aquí lo enseñó Jesús. Que el que más grande, hágase chico. No hay problema que un pastor prominente se ponga a servir mesas cuando la ocasión lo merite. No hay problema que un líder religioso le ceda la silla a la persona más humilde. De eso está hablando Pablo aquí, de someternos. No de humillarse de una manera despectiva, pero humillarse de corazón, en espíritu y en verdad. Ser humildes, no hacer un show. Oh, mira qué tan humilde es esa persona. No, es de un corazón humilde, de edificar a los demás, de bendecir a los demás. Y antes yo sé que ya me estoy pasando un poquito, pero es importante. En Filipenses también Pablo, ahí menciona en el capítulo 2, versículo 1 y 4, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea que no seas ventajoso, haz las cosas de Dios que te nazca de tu espíritu, que no seas vanaglorioso, que te llame la atención a ti mismo. No, pero hazlo como un acto de humildad, que esa sea tu personalidad. Que una vez más, no porque sean líderes de una iglesia son más importantes que la persona más allá. Todos somos pecadores, todos fallamos. Todos necesitamos la gracia de Dios y todos tenemos que caminar en este Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nuestra naturaleza humana quiere ser uno es el número uno. Eso es lo que dice el mundo. Primero ámate tú para que ames a los demás, es lo que dice. Primero cuida del número uno y después puedes cuidar a los demás. ¿Y el número uno quién es? Uno mismo, eso es lo que dicen. Pero la palabra de Dios dice que no, humíllate ante los demás. No debemos entender que todo esto es lo que ya vamos a estudiar la próxima vez. Es Pablo que se dirige a creyentes cristianos para aclarar desde ahora, en ninguna manera sugiere que la mujer es inferior que el hombre, tampoco. Y cualquier situación. El hecho de que usa a Cristo y la iglesia como ilustración, que vamos a ver la próxima vez, es la evidencia que tiene la casa cristiana en mente. Y también, para aclarar, y lo voy a volver a aclarar la próxima semana si Dios permite, que no es que la mujer se someta a todos los hombres, no está diciendo eso, se someta a su marido, y que la mujer tiene que someter a todos los hombres sin ningún problema. Eso no es lo que está diciendo tampoco, y desde ahora lo digo, pero lo repetiré la próxima semana. Pero por ahora, ojalá que Dios nos prepare nuestros corazones para poder estudiar con contexto lo que nos va a enseñar a partir del versículo 22 del capítulo 5 hasta el 33. Y ojalá nos acompañen, ojalá que estén con nosotros para estudiarlo juntos. Mientras tanto, que la paz y la gracia de Dios estén con ustedes. Gracias por acompañarnos. De nuevo les pido sus oraciones y les recuerdo que estaremos en YouTube en este video para que nos apoyen en oración, nos apoyen con compartir el video, si así lo permiten, y que les digan a las personas que se suscriban al canal de YouTube también. Por ahora nos despedimos, le damos las gracias nuevamente, que Dios los bendiga grandemente y vamos a orar. Señor, le damos gracias de nuevo por este estudio tan importante, Señor. Cuánta enseñanza tienen estos poquitos versículos, Señor. Y cuánta instrucción hay en ellos, Señor.
Ayúdenos a acaparar todas esas instrucciones y guardarlas en nuestros corazones, Señor, y enseñarnos como es debido en el contexto en que su palabra lo hace, Señor. Y nuevamente, Señor, como si somos bien estudiados y bien enseñados, nadie podrá engañarnos, Señor. Ayúdenos, Señor, a aprender más de usted. Ténganos de su mano. Bendiga a todos los que nos están viendo, Señor. Que provea por sus necesidades, sane sus enfermedades, bendiga sus hogares, Señor. Ténganos de su mano. Bendíganos a todos, Señor, en un solo amor, en un solo espíritu, en el Espíritu Santo de usted. Que podamos perseverar, querer seguir corriendo hacia la meta y que usted bendiga nuestro caminar, Señor. Le pedimos por estos pueblos, por esta región, que usted haga algo formidable, magnífico, que salve gente, Señor. Por eso estamos aquí. Que nos use, que nos bendiga, que sigamos adelante a pesar de las circunstancias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos veremos la próxima vez. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.